En 1965 se cumplían 10 años del comienzo de la Guerra de Vietnam. A esa altura del conflicto, Estados Unidos, que inicialmente se había mantenido al margen, empezó a evaluar la posibilidad de intervenir directamente. Esto se debió a que el avance del Vietcong se hacía insostenible para el gobierno de Saigón, capital de Vietnam del Sur. En consecuencia, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson decidió que el simple envío de provisiones, ayuda económica y asesores militares no iba a ser suficiente. En cambio, sería necesario hacer una demostración de fuerza para, en principio, levantar la moral de los combatientes de Vietnam del Sur y, por otra parte, para intimidar al gobierno de Vietnam del Norte y que éste dejara de apoyar al Vietcong. De esta manera comenzó a tomar forma la idea de un posible ataque aéreo, ya que se consideró que la pequeña nación comunista no se arriesgaría a perder su industria por apoyar a un grupo rebelde. Así nació la Operación Rolling Thunder, una polémica iniciativa que falló inesperada y estrepitosamente en alcanzar los resultados deseados. Pero ¿qué factores llevaron a que fracasara este operativo de bombardeo? ¿Y cómo una pequeña nación con una mínima fuerza aérea pudo oponerse a la mayor potencia de la época? Si quieres conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a desandar la turbulenta Vietnam de mediados de la década del 60. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La Operación Rolling Thunder se planificó desde la Casa Blanca con cierta idea inocente de que sería un trabajo fácil. Duraría 8 semanas y estaría dirigida contra 94 blancos ubicados en Vietnam del Norte, excluyéndose solo 3 regiones, la perteneciente a Hanoi, la del puerto de Haiphong y la zona inmediatamente adyacente a la frontera con China. Sin embargo, la simplicidad de la propuesta no duraría demasiado. Las primeras misiones fueron quizás una muestra de lo que acabaría por suceder. El 2 de marzo de 1965 se llevaron adelante 2 ataques aéreos, uno contra un depósito de municiones en las cercanías de Son Bang y el otro protagonizado por 19 cazas A-1 Sky Raiders que asaltaron la base naval de Quang He. En total, 6 de las aeronaves estadounidenses fueron derribadas, evento que sorprendió a los norteamericanos. Por supuesto, esto no desalentó para nada la continuidad de la operación, pero fue un inadvertido preámbulo para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo hasta que se generaron ciertos conflictos en los propios pasillos de la Casa Blanca. Esto se debió a que durante la fase inicial de la Operación Rolling Thunder, el presidente Johnson y el secretario de Defensa Robert McNamara llevaron unilateralmente las riendas de la situación, algo que enfureció a los comandantes militares. En este sentido se expresó el historiador de la Fuerza Aérea Norteamericana, Earl Tilford. La selección de objetivos guardó muy poca semejanza con la realidad en el hecho de que la secuencia de ataques no fue coordinada y que los bombardeos eran aprobados aleatoriamente, hasta ilógicamente. Y añadió, los aeropuertos militares de Vietnam del Norte, que de acuerdo con cualquier planeamiento bélico racional deberían haber sido los primeros objetivos de la campaña, estaban fuera de los límites. No obstante, esos errores de la Casa Blanca no fueron los únicos obstáculos que se presentaron, ya que Hanoi tenía un as bajo la manga. Inicialmente, las Fuerzas Armadas norvietnamitas no disponían de una red sofisticada de defensa antiaérea, ni tampoco de muchas aeronaves. De hecho, solo poseían algunos pocos cazas MiG-17 soviéticos, que al ser subsónicos no aparentaban mayor peligro para los más avanzados aviones norteamericanos. Por su parte, Estados Unidos no puso reparos a la hora de enviar todo su arsenal a luchar en los cielos de Vietnam. Nos referimos a modelos tan variados como F-8 Crusaders, F-100 Super Sabres, F-4 Phantoms, F-105 Thunder Chief, A-4 Skyhawks, A-6 Intruders, A-7 Corsairs y los poderosos B-52 Stratofortress. Estos últimos, por alguna incomprensible razón originada en la Casa Blanca, no fueron utilizados para las misiones principales. Sin embargo, la inferioridad tecnológica de los MiG-17 soviéticos se convirtió curiosamente en su mayor fortaleza. Su baja velocidad les daba una maniobrabilidad tal que fueron capaces de derribar a cazas norteamericanos que eran en teoría más avanzados.
con lo cual solo en 1965 Estados Unidos perdió un total de 170 aeronaves. Al año siguiente, la Fuerza Aérea Norvietnamita recibió un lote de MiG-21, cortesía de la Unión Soviética, país que junto con China apoyaban al gobierno de Hanoi. Estos cazas interceptores supersónicos le brindaron a Vietnam del Norte la posibilidad de competir con los aviones militares norteamericanos de igual a igual. Para 1967, el arsenal aéreo norvietnamita había aumentado a 100 aeronaves, muchas de las cuales hacían base en China o bien en sus propios complejos aéreos cerca de la frontera con el gigante asiático. Todo fuera del alcance de los bombardeos norteamericanos. Para 1968, esa cifra se elevaría a 180. La gran pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos no atacaba los aeropuertos? La respuesta es bastante curiosa. Principalmente se debió a que el presidente Johnson no se quería arriesgar a matar a los especialistas militares soviéticos que colaboraban con las fuerzas norvietnamitas. Y la razón detrás de eso era el gran temor que existía en la Casa Blanca de que un pequeño incidente con la Unión Soviética pudiese desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Por otra parte, con la ayuda de sus aliados, Vietnam del Norte logró construir poco a poco un sistema súper efectivo de defensa antiaéreo que mediante sofisticados radares y misiles tierra-aire sirvió para ponerle las cosas bien difíciles a la aviación de Estados Unidos. Como resultado, derribaron cientos de aviones y tomaron una gran cantidad de pilotos prisioneros. Más allá de esto, los norvietnamitas aprovecharon las noches para construir túneles y refugios antiaéreos, así como también para reparar las carreteras, rutas, puentes, vías de ferrocarril y sistemas de comunicaciones que habían sido alcanzados por las bombas. Pese a todos los contratiempos, los ataques aéreos estadounidenses se prolongaron por 3 años. Hasta que el 31 de octubre de 1968, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, Johnson finalmente renunció a los bombardeos, optando por sentarse a negociar con el gobierno norvietnamita. En definitiva, si bien algunos expertos aseguran que la operación Rolling Thunder sirvió para paralizar parcialmente las actividades de Vietnam del Norte durante la guerra, la realidad es que su eficacia fue muy limitada, ya que, como ha quedado demostrado por la historia, los objetivos iniciales no fueron cumplidos y no fue suficiente ni para detener al Vietcong ni para disuadir a Vietnam del Norte de sus intenciones. El 31 de diciembre de 1967, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que 864.000 toneladas de bombas fueron lanzadas sobre Vietnam del Norte durante esta operación. Esto representa 200.000 toneladas más que en toda la Guerra de Corea y 300.000 más que durante la Guerra del Pacífico. Un total de 922 aeronaves norteamericanas fueron derribadas, 506 pertenecientes a la Fuerza Aérea y 416 a la Armada. Por su parte, de los pilotos derribados, alrededor de 700 resultaron muertos y al menos 123 continúan con el indicativo de desaparecidos en acción. En el lado norvietnamita, el saldo fue de 120 aeronaves destruidas y solo 14 pilotos muertos, aunque las bajas sí se evidenciaron en sus 20.000 soldados y 182.000 civiles fallecidos. En conclusión, la operación Rolling Thunder falló en gran medida debido a 2 factores. En primer lugar, por haber subestimado la capacidad defensiva de Vietnam del Norte, y en segundo lugar, por no haber sabido adaptarse a tiempo a la situación y por ende, no haber elaborado una estrategia militar apropiada para el conflicto. De esta manera llegamos al final del video y te preguntamos, ¿qué crees que influyó más en el fracaso de la operación Rolling Thunder? ¿Las decisiones de las autoridades civiles de la Casa Blanca o el apoyo que recibió Vietnam del Norte por parte de sus aliados? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.